La televisión colombiana llega a sus 70 años y qué mejor que desde la comedia analizar su evolución y su impacto en la sociedad. Para este capítulo de Videocast nos acompaña Gustavo Acosta Vinasco, escritor y periodista de la región. Gustavo, bienvenido. Hola Angie, muchas gracias por la invitación, encantado. Para empezar estas reflexiones, ¿qué tal si conocemos la opinión de grandes personajes de nuestro país? Tenemos a Mario Ruiz, Maru Yamayusa y Germán Escayón, que nos tienen la siguiente reflexión. El papel que ha jugado la comedia en la televisión colombiana es de gran importancia. ¿Por qué? Porque la gente cuando llegaba a sus hogares con problemas, con depresiones, con esta sociedad tan convulsiva que ha sido siempre, o también llegaba muy contenta, ¿por qué no? Entonces encontraba en la comedia un esparcimiento, una manera de sentir cómo su alma se sentía llena de optimismo. Yo veo la comedia así, en esa forma, y es la manera de transmitir salud mental, que es lo que necesitamos en este país, sobre todo, que tenemos tanto dolor, tanta guerra, tanta gente haciendo lo que no debe. En la televisión, con la comedia, se puede enseñar que las cosas vale la pena hacerlas de buena manera. La gran virtud de la comedia es que permite reírnos de nosotros mismos. Si no somos capaces de hacerlo, estamos condenados a una tragedia muy grande. Y es cuando, no la burla, la burla es otra cosa, pero el reírse de uno mismo como sociedad permite ajustar cosas y llevar el humor a otros niveles, ¿no? El humor es crítica, el humor es reflejo, el humor es muchas cosas, es algo cambiante. Y yo creo que desde el punto de vista positivo, es un agente que es necesario además, porque yo creo que un pueblo sin humor es muy triste, ¿no? Es obvio decirlo, pero así es. Yo digo, en mi humilde opinión, que la comedia es la manera de exorcizar el dolor. Gustavo, después de ver estas opiniones, también surgen muchas preguntas y nos extienden un panorama interesante para analizar. En ese marco, ¿de dónde crees que se alimenta la comedia en nuestro país? Los primeros formatos de comedia tienen una raíz en la literatura, en las comedias de enredos, de la literatura hispánica, de la tradición universal de la literatura, que está en el teatro y en la narrativa. En segundo lugar, también se nutre de la cultura popular, por supuesto, que es otra forma de literatura en su oralidad y en el folclore, y la comedia se nutre del día a día que está en la prensa, que está en los hechos de barrio, que está en los acontecimientos, y toda esta bolsa es, digamos, el insumo para los grandes escritores de comedia. Claro, y lo decía también Mario Ruiz, es la forma en la que nos podemos reír de nosotros mismos y de lo que nos sucede a diario. ¿Crees que las comedias han logrado construir de alguna forma esos imaginarios colectivos y esa idiosincrasia de nuestra cultura? Si ha sido su misión o no, pues uno no podría afirmarlo de entrada, pero de golpe lo ha hecho y sin duda de la manera más amable, que tiene más arraigo, más recordación, porque una manera de recordar los hechos y toda la memoria que se va construyendo es a partir de lo jocoso y a partir de lo ridículo o lo absurdo, que digamos son formas en que se adhieren los recuerdos, claro, y los hechos. ¿Consideras también que es importante que una sociedad entonces se ría de sí misma? Completamente, no solo importante, sino que es necesario. Allí hay algo que es trascendental, no solo necesario, sino trascendental, porque también es un mecanismo de defensa. Claro. Primero, una sociedad o un grupo que se ríe de sí mismo está haciendo autocrítica. Sí. Está haciendo autocrítica, que es, digamos, darle ligereza a la vida diaria. De pronto la forma de asimilar de una manera más sencilla
lo que está ocurriendo en su día a día. Claro, no podemos siempre asimilar o recibir con gravedad o de una manera, digamos, los hechos que son muy dolorosos. La cotidianidad está llena de adversidades, de dificultades, de dolores, de frustraciones. Entonces, el humor y la risa han sido una manera de, primero, de mostrarnos vulnerables, débiles también, y en segundo lugar, pues, ser autocríticos de las maneras que medimos nuestros fracasos, nuestras aspiraciones, también nuestras aspiraciones a veces nos quieren poner por encima de lo que somos en la realidad. Entonces la comedia nos vuelve a aterrizar, a poner los pies en la tierra. Eso es la primera autocrítica. Entonces podríamos decir que la comedia y el humor serían una forma de resistencia y de resiliencia de nuestra sociedad. La comedia también de alguna manera nos muestra como personas fallidas, que a veces somos desobedientes, a veces somos fracasados, y eso está muy bien. Y en cuanto a la resiliencia, la comedia es un poco ese sparring, esa manera de aliviar. De drenar, claro. De drenar y de sublimar y trascender, y es útil. En principio, la resiliencia es algo que debe sanarse, o digamos las heridas deben sanarse de una forma más profunda. La comedia puede ser una forma de aliviar temporal, inmediata, pero en general todas las artes deben estar, y hoy en día lo están cada vez más, el cine, el teatro, las artes vivas, sí cumplen las artes visuales cumplen una función de ayudar en ese proceso de resiliencia, porque los procesos de violencia siguen siendo vigentes y constantes. Claro, podríamos decir casi que es un ejercicio de catarsis y también terapéutico. Y en ese sentido te pregunto si consideras que la comedia de los inicios de la televisión a la de ahora se sigue manteniendo o ha cambiado y se ha transmutado dependiendo de las situaciones que se han presentado a lo largo de esta historia. La primera comedia fue hecha, y la televisión colombiana fue consolidada por personas del teatro, sí, ¿cierto? De Argentina, españoles, centroamericanos, personas que eran formadas en el teatro, y esa primera comedia es una comedia costumbrista. Claro. Y a medida que evoluciona la comedia, van apareciendo los otros roles sociales ya propiamente urbanos, ¿cierto? El hippie, sí. Aparece el hippie. Bueno, representaciones culturales específicas. Yo creo que con los nuevos conflictos sociales y políticos, que aparecen nuevos roles también y nuevos estereotipos, la corrupción política, esa televisión se vuelve necesariamente, le da cabida a un ámbito de un humor muy político, que fue, por ejemplo, lo que hizo Jaime Garzón. Claro. Y hoy en día creo que con la aparición de nuevos formatos o la consolidación, que no son nuevos en la historia, pero que se adaptaron a la televisión, que venían también del teatro, quizás como el stand-up comedy, vienen un montón de personajes muy fuertes, que además tiene que ver mucho hoy en día con el trabajo de las redes sociales, sí. Que muchos de estos comediantes o de historias para el stand-up comedy a veces también comparten formato, son influencers, por ejemplo. Entonces mira que en estos 60 años, 70 años, hay una evolución muy claro. marcada del género y del formato de la comedia. Ahorita mencionabas el ámbito político, y en ese escenario, ¿tú crees que la sociedad se reconoce y es crítica en ese sentido, o simplemente se quedan en risas y decir, ah, sí, eso pasa y queda ahí? Quizás sí fue una labor de golpe de la televisión de generar comprensión y tolerancia y adaptación. Sí. Yo también creo que la labor de otro tipo de comedia, por ejemplo, que más política, como lo que hace Jaime Garzón o como lo que hace, por ejemplo, Riaño, Sí. Sí está enfocada a que tengamos un rol más activo, más crítico y activo, y en este caso sería intolerante, es decir, de no tragar más lo que puede ser aspectos de corrupción, de guerra, de abusos de poder,
y de estar siempre alertas. Se combinan, por eso tanto lo que hace Jaime Garzón como lo que hace Riaño u otros, tiene un trasfondo periodístico. Y entonces la comedia también en esa parte híbrida, la comedia también le ha dado cabida a personajes muy documentados que están hablando desde una frontera investigativa y lo hacen con humor, claro, pero lo hacen con ese objetivo. Claro, no es solo hablar por hablar o reírnos por reírnos, sino que también ya hay un trasfondo investigativo que nos permite con hechos, con datos exactos, poder traer esa realidad de una forma pues más cómica y un poco más digerible quizás. Es una comedia que está informando, que está de una manera amable, nos está deslizando unas cuantas verdades que si las procesamos quizás entonces sean útiles para seguir siendo, digamos, ciudadanos, cómo votar, cómo responder a las situaciones, a lo que se nos presenta desde el punto de vista político. Y en ese aspecto, pues, ¿qué le espera en un futuro próximo a la comedia colombiana? Y además, pues, con todo este panorama que hemos venido analizando. Yo creo que la comedia es siempre el género que tiene más por venir. Lo que pasa es que hay una necesidad de reinventarse y de transformarse. Afortunadamente, los hechos de un país, digamos, de garciamarquiano como el nuestro y lleno de situaciones absurdas e inverosímiles, dan para que el género siga vivo. Tenga material por mucho rato. Completamente, es todo tan absurdo y tan inverosímil lo que pasa, o tan, digamos, de no creerse, dado que no somos una sociedad con unos parámetros tan estables y una sociedad que fluye, sino que es cambiante, accidentada, cambiante, pues la comedia tiene mucho de dónde agarrarse cada día. ¿Cómo crees que también la comedia ayuda a construir sociedad? Porque ya hemos hablado de que sí, es cierto, nos vemos reflejados, nos vemos más críticos, pero que quizás es una sociedad que la toma mejor que de pronto los escenarios noticiosos y demás. Hay algunas personas que ya incluso dicen no ver noticias por la forma en cómo se transmite también esa crudeza de la información. La comedia siempre es un pilar edificante, es una manera de hacer memoria, de representar una sociedad en una cierta época. Todos los escritores además están llamados o acostumbrados a escribir de una manera no directa, sino velada, acudir a la ironía, al sarcasmo. O sea, escribir de esas formas siempre es propio de la representación artística y es una manera siempre de ver la sociedad de una manera más balanceada. La comedia es una manera de completar esa visión que tenemos de nosotros mismos. Por eso cuando vemos ese símbolo del teatro que son las dos máscaras, sí, por ejemplo, que una llora y una ríe, son como esa ambivalencia. Esa ambivalencia que nos compone. No podría consolidarse una visión de una cultura sin ese lado que ríe o ese lado que es iconoclasta o que se deconstruye permanentemente. Bueno, Gus, a ti muchísimas gracias por todas estas reflexiones profundas y que también se dan en el marco de estas 7 décadas de la televisión colombiana. Ha sido pues un placer y muy gratificante poder contribuir a esta reconstrucción de los 70 años de la televisión, que en todos los lugares y especialmente desde las regiones sigue siendo un formato y una forma de representar urgente y necesaria. Gracias, Gus, por estar con nosotros. Muchas gracias, Angie, por la invitación. Así llegamos al cierre de este capítulo de Videocast, en donde hemos revisado la comedia y su impacto y evolución en los 70 años de la televisión colombiana. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.